Para esta receta vamos a usar sal, queso crema, zumo de limón, una lata de leche condensada, una lata de crema de leche, la ralladura de limones y galletas dulces. Vamos a poner en la licuadora la crema de leche, la leche condensada, el queso crema, el zumo de limón, y la sal. Nos tiene que quedar así, una mezcla homogénea para poder montar. Para montarla yo lo voy a hacer en este recipiente y le he puesto papel de film para después poder virarla. Si ustedes tienen algún molde que sea desmontable, no necesitan ponerle de este papel. Lo primero que vamos a hacer es poner una capa. Vamos a echar una capa. Y a continuación vamos a ir poniendo nuestras galletas encima hasta hacer una capa completa de galletas. Después que tengamos una capa de galleta, le vamos a poner otra capa por encima. Y a continuación pondremos otra capa de galletas. Agregamos otra capa de la crema y por último vamos a agregar otra capa de galleta más. Por último ponemos una capa más de galleta, una capa más de crema y cerramos y llevamos a la nevera mínimo por 4 horas, preferentemente de un día para otro para que se compacte bien y luego podemos servir. Pasado el tiempo requerido en la nevera, vamos a desmontarla. Con mucho cuidado vamos a ir quitando el papel de film. Y yo la voy a montar en este plato. La voy a virar. Y ella se va a despegar muy fácilmente debido al papel de film que hemos puesto. Y ahora con mucho cuidado vamos a retirarle todo el papel de film despacito para que no se nos vaya toda la crema que hemos puesto encima. Y ahora solo nos quedaría adornarla por encima y yo le voy a poner la ralladura del limón. Le pueden poner por encima lo que a ustedes les guste, le pueden poner virutas de chocolate, crema, pues frutas, lo que ustedes prefieran.
coloqué unos cuantos sprinkles de estos para darle un toque más colorido. Y así es como quedaría este postre de limón. Ahora yo lo voy a cortar para que ustedes vean cómo se ve por dentro. Mirad, así es como queda por dentro este delicioso postre. Es muy fácil de hacer, así es que le invito para que lo hagan en casa. No olviden suscribirse al canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!